Bueno, tú ya decías que estamos a 4 de septiembre, Paula Bravo. No solo se conmemoran los 10 años de la muerte de Cerati, hay una serie de conmemoraciones que coinciden en esta fecha, como las de las antiguas elecciones presidenciales chilenas, la última, la de 1970, cuando resultó electo el presidente Salvador Allende, que asumiera 2 meses después en una dramática definición del Congreso. Y antes se elegían también los presidentes anteriores en esta misma fecha. Y hace 2 años se produjo en este día, un 4 de septiembre, el plebiscito de salida del primer texto constitucional. Recuerdan ustedes, la primera propuesta de la Convención. Hay mucha revisión de la historia reciente a propósito de esto mismo. En el progresismo hay una autocrítica que se ha hecho cada vez más evidente respecto del amplio triunfo del rechazo. Se ha comentado, por ejemplo, que faltó piso político, no había base, no había la participación ni la anuencia de la gente finalmente para apoyar los cambios que se estaban buscando por parte de la Convención. En este día algunos partidos van a tener una serie de actividades, en la oposición más bien lo festejan, ¿no es así?, para conmemorar ese resultado del 4 de septiembre de 2022, como nos va a contar ahora Fabián Romero, que ya está comunicado con nosotros. Hola, Fabián. Hola, Fabián, buen día. Hola, Mauricio. Paula, muy buen día. Sí, a esta hora, un día como hoy, pero hace 2 años, el 2022, comenzaba lentamente lo que fue una jornada electoral distinta a lo que estábamos habituados. Hablamos del plebiscito de salida del primer texto constitucional, el texto que emanó la Convención Constitucional, una votación en la que cerca de 13 millones de personas votaron por la opción apruebo o rechazo en torno a este texto. Un proceso que, recordemos, contó con voto obligatorio, algo que elevó de forma importante también el padrón electoral y también el número de quienes fueron hasta las urnas en relación con procesos electorales. Hablamos de este número, 13 millones de personas, un 86,7% del padrón, para ser más precisos, lo que además era una cifra histórica en términos de participación. Fue durante la tarde-noche de ese 4 de septiembre que ya con todos los votos contabilizados se dio cuenta de un triunfo contundente por parte de la opción rechazo, con casi un 62% de las preferencias. Hablamos de un texto rechazado, una propuesta de 170 páginas, 388 artículos, que entre otros puntos definía el Estado chileno como plurinacional. Otro aspecto controvertido fue la idea, sobre todo utilizada por parte del Comando del Rechazo, de que la nueva Constitución no protegía el derecho a la propiedad. Se habló bastante por parte de analistas sobre todo lo que fue la desinformación durante el proceso de redacción de este proyecto de Carta Magna y también en la previa del plebiscito de salida incluso. El abogado, ex vicepresidente, de la Convención Constitucional, Jaime Baza, reflexionó en torno a algunos errores que cometió este órgano redactor, como por ejemplo no haber considerado el respaldo político necesario para sostener los cambios que se quisieron implementar con este texto. Pasemos a escuchar las palabras de Jaime Baza. Durante el trabajo de la Convención se cometieron algunos errores formales que dicen relación con el respeto a las formas republicanas, por ejemplo, pero también algunos errores de fondo, de contenido, que en parte nos costaron el plebiscito. Empujar una agenda de cambios tan importante como esta requiere muchos apoyos políticos. Yo diría que uno de los errores de la Convención fue tratar de empujar todos esos cambios de una sola vez y sin contar con los apoyos políticos necesarios para poder sostener esos cambios. Las causas de la revuelta social de octubre del 2019 siguen estando ahí. Y tarde o temprano tendremos que volver a discutir sobre un horizonte de cambio. Ayer hablaba con otros exconstituyentes más desde el mundo de la izquierda y decían algo similar a lo que sostenía Jaime Baza. Aún muchos de los problemas que condujeron al estallido social del 2019 siguen presentes. Se hicieron muchas críticas en su momento, recordemos, contra las élites políticas, las élites económicas. Hace unas 3 semanas, aproximadamente 3 semanas, sí, como antecedente tuve que cubrir la entrega del Informe de Desarrollo Humano 2024, entregado justamente por parte de Georgiana Braga, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Chile. Un texto titulado ¿Por qué nos cuesta cambiar? Y uno de los puntos mencionados será justamente en torno a la relación con las élites, a las distancias con la ciudadanía. Esto por un lado. Por el lado de quienes se inclinaban por la opción del apruebo. En tanto, los sectores que celebraron durante esa jornada, durante esa tarde-noche, estaba, por ejemplo, Constanza Uve, militante de la UDI, convencional de ese partido, quien afirmó que este resultado tuvo un impacto relevante para lo que era en su momento el programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin duda que afectó al gobierno, porque nunca está de más recordar que varios ministros señalaron de que el apruebo, es decir, aprobar este proyecto refundacional, era clave para el funcionamiento del programa de gobierno. O sea, se le puso
de alguna forma algunas trabas con el rechazo, porque si no, evidentemente el gobierno habría tenido carta libre en la pista despejada para poder plantear y consolidar todas las ideas extremas que tienen. Claro, ahí no hay que olvidarse, hace muy poco, cuando cumplió 2 años de gobierno, el presidente Gabriel Boric estuvo en entrevista acá en ADN, Mauricio, conversaron sobre este tema y después dio una entrevista al diario El País y el presidente Gabriel Boric, él mismo reconoce a 2 años de esto que lo más difícil y que significó un cambio de prioridades y de agenda fue la derrota del 4 de septiembre, cuando por un 62% se echó abajo una propuesta de nueva constitución. Decía el mandatario en esa entrevista, fue un llamado al orden y a reencontrarse con el sentido común del pueblo. Por eso digo que es importante tener cintura y ser flexible. La política no es para fanáticos. El propio presidente Gabriel Boric es el que asume que este resultado del 4 de septiembre hace 2 años marca la segunda parte o lo que iba a ser el curso de su gobierno, y así también lo leen otros actores políticos, ¿no? Sí, y de hecho ayer estaba leyendo algunos analistas que hacían justamente esta lectura, que finalmente el resultado del plebiscito hace que el presidente Boric tenga que voltear un poco más su programa de gobierno, un poco más al centro y desviarse también un poco de lo que tenía planeado inicialmente. Recordemos, haciendo un poco de memoria también, que después de que comience el estallido social de octubre del 2019, en noviembre se concreta un triple acuerdo, un acuerdo por la paz, condenando justamente algunos hechos de violencia, por la justicia, con mayor igualdad y menos abusos, y por lo que en parte nos convoca hoy una nueva constitución con participación ciudadana y un plebiscito ratificatorio que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2022, hace 2 años. Está justamente esa fotografía emblemática, ¿no?, con distintos timoneles de partidos, con Jaime Quintana también al centro, y a su lado el hoy presidente Gabriel Boric, quien en su momento asumió, lo decías tú, Paula, que este resultado fue uno de los golpes más duros durante su gobierno. Pasemos a escuchar en primer lugar al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien entendió que este resultado dio cuenta de que la gente quería cambios, pero de forma gradual, mientras que el presidente del PPD, cuando se firma este acuerdo, Heraldo Muñoz, ex canciller también, dijo que se perdió una oportunidad histórica, puesto que este resultado dio cuenta además de que incluso sectores de centro izquierda rechazaron este escrito. De alguna manera fue un cabo en la tierra, en el sentido de que el país necesitaba tener muchos cambios, pero no había que hacerlo de nuevo. Y yo creo que eso fue una señal muy decisiva y que es clave para entender este gobierno y también los problemas graves que ha tenido este gobierno. Se perdió una oportunidad histórica y después otra para tener una constitución en democracia, acorde con los tiempos. El resultado reflejó que muchos progresistas, gente de izquierda moderada, votó en contra de ese texto. En un par de minutos, en 40 minutos, las directivas de los partidos de Chile Vamos van a realizar una declaración por la conmemoración del 2º aniversario del triunfo del rechazo, esto fuera de la iglesia de San Francisco de Borja, mientras que desde Republicanos, que recordemos encabezaron el segundo proceso fallido para tener una nueva constitución, pondrán el foco en difundir información a través de redes sociales durante lo que queda de esta jornada que recién comienza. Paula, Mauricio. Muchas gracias, Fabián Romero. Sí, buen día. Buen día. Es inevitable recordar ese aciago 4 de septiembre, Paula Bravo, cuando en un proceso que se desarrolló en perfecto orden, pese a todas las tensiones del momento, se conocieron tan tempranamente esos resultados que fueron apabullantes del triunfo del rechazo, con ese 62%. Recuerdo que aquí estábamos en la transmisión esa tarde y los primeros conteos ya empezaban a mostrar una diferencia abrumadora entre ambas opciones en los conteos mesa a mesa. Empezaron a llegar más temprano, tú lo recordabas ahora fuera de micrófono, los resultados de Magallanes, que tenían una diferencia horaria, que ya también arrojaban un resultado en esa dirección. Y muy luego, pasaron unos minutos después de las 6 de la tarde en que se habían cerrado las mesas y estábamos hablando a las 6:30 ya de un panorama que parecía más o menos claro, y no eran las 7 de la tarde y estaba todo oleado y sacramentado, al punto que nuestros entrevistados, los del mismo oficialismo, nos decían, recuerdo unas palabras ahí de uno de nuestros primeros entrevistados esa tarde, el senador José Miguel Insulza, que fue el primero que nos describió con todas sus letras lo que había pasado. Una paliza, dijo. Sí, claro, y esa era la sensación para un rechazo, para un bloque del rechazo del apruebo, quiero decir, que en ese momento había llenado la Alameda, por ejemplo, con un cierre de campaña multitudinario versus un rechazo que había tenido un cierre de campaña bastante más discreto, un 62% que se salió de todos los moldes que habían
pronosticado incluso todos los analistas. Hoy día, este 4 de septiembre, 2 años de ese rechazo, es más bien una efeméride que conmemora la derecha, tal como nos decía Fabián. Van a tener actividades los presidentes de los partidos, con un 62% que quisieran o ya quisieran reeditar en el proceso electoral que viene. Y ahí quería poner el foco, Mauricio, porque fue parte de la inspiración en la negociación electoral de cara a lo que va a pasar en octubre, con un proceso que no se consiguió, digamos, ¿no? Porque no tienen una situación de participación conjunta en una lista con demócratas, tampoco con amarillos, con ese centro que en ese momento sí se unió para que ese 62% fuera una realidad. Es muy difícil que en la centro derecha, según dicen los mismos analistas, ese 62% se traduzca en resultados electorales más allá de lo que pasó en ese plebiscito del 4 de septiembre. Una derecha que, decía yo, conmemora esta efeméride fundamentalmente, pero que diría yo no tiene nada que celebrar, digamos, ¿no? Si hay que recordar la historia como siguió después. Después vino otro proceso constitucional en el que la opción de la derecha es la que pierde, la que defendía los cambios a un texto constitucional y que en esa elección termina ganando ahí sí termina ganando la apruebo. Claro, y termina ganando la apruebo, pese a que significaba mantener la Constitución de 1980 con todas sus reformas posteriores. Para muchos no es la del 80, sino la de 2005 del presidente Lagos. Opción que terminó apoyando el mismo gobierno, el oficialismo, claro, y el presidente Boric de ahí para abajo. No, las conmemoraciones y los festejos, bueno, correrán por cuenta o serán atribuibles a los estados de ánimos de cada uno, tal como decía ahí el ex ministro Heraldo Muñoz. En ese 62% hay contenido mucho más que la derecha. Hubo votos del centro y de la izquierda que también estuvieron por el rechazo. Fíjate que estaba revisando lo que aquí analizábamos en esos días previos, lo que habíamos planteado en unos podcasts por esa época, por agosto, septiembre, en agosto, previo al 4 de septiembre. Y hacíamos, recogíamos, por ejemplo, las últimas encuestas y los datos que indicaban que el elemento, el contenido, el concepto, la expresión más rechazada por los chilenos en las encuestas previas al plebiscito mismo fue el concepto de la plurinacionalidad. Eso violentó el sentimiento patrio, nacional, el sentido de unidad de todos quienes vivimos en esta tierra, y lo que identificó tal vez a una mayoría que trascendió con mucho las fronteras ideológicas típicas de las derechas y las izquierdas. La plurinacionalidad no le hizo sentido a los chilenos. Tanto así que había una encuesta del Centro de Estudios Públicos de agosto, justamente ahí, esas mismas semanas previas al plebiscito, que indicaba que el 48% del pueblo mapuche, el 48% de los mapuches encuestados se inclinaban por un solo Estado-nación sin distinción de pueblos y cultura. Casi la mitad de los mapuches se inclinaba por un solo país. Solo el 12% de los mapuches se matriculaba con la plurinacionalidad. Y uno analizaba lo que pasaba con el concepto de plurinacionalidad en los otros países y se encontraba con que la famosa República Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, era mucho menos plurinacional que lo que la propuesta se consignaba acá. Porque los bolivianos plantean que toda la plurinacionalidad está en los pueblos que dieron origen a la configuración de una sola nación que es Bolivia. Entonces es una nación que se origina en muchas naciones, y la misma Constitución boliviana lo plantea así, habla de los pueblos y naciones orígenes de los comienzos, pero que dan origen justamente a un pueblo con diversas naciones. Era mucho más puesto el acento en la unidad de esos pueblos que en la separación de los mismos, que era lo que aquí parecía plantear la propuesta constitucional.